Saturno, joya del sistema solar. Saturno es el sexto planeta del sistema solar y el segundo planeta más grande de nuestro sistema. Adornado por un deslumbrante sistema de anillos helados, Saturno es único entre los planetas. No es el único planeta que tiene anillos, pero ninguno es tan espectacular ni tan complejo como el de Saturno. Al igual que el gigante gaseoso Júpiter, Saturno es una bola masiva compuesta principalmente de hidrógeno y de helio. Rodeado por más de 60 lunas conocidas, Saturno alberga algunos de los paisajes más fascinantes de nuestro sistema solar. Desde los chorros de agua que brotan de Enceladus hasta los lagos de metano en Titán, el sistema de Saturno es una rica fuente de descubrimientos científicos y aún guarda muchos misterios. Saturno, el planeta más lejano de la Tierra descubierto por el ojo humano sin ayuda, se conoce desde la antigüedad. El planeta lleva el nombre del dios romano de la agricultura y la riqueza, quien también fue el padre de Júpiter. El radio de Saturno es de 36.183.7 millas, un equivalente a 58.232 kilómetros. Saturno es 9 veces más ancho que la Tierra. Si la Tierra fuera del tamaño de una moneda de 5 centavos, Saturno sería tan grande como una pelota de vóley. Desde una distancia promedio de 886 millones de millas, un equivalente a 1.4 mil millones de kilómetros, Saturno está a 9.5 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica, abreviada como AU, es la distancia del Sol a la Tierra. Desde esta distancia, la luz solar tarda 80 minutos en viajar desde el Sol hasta Saturno. Órbita y rotación. Saturno tiene el segundo día más corto del sistema solar. Un día en Saturno toma solo 10.7 horas, el tiempo que tarda Saturno en rotar o girar una vez. Y Saturno hace una órbita completa alrededor del Sol, lo que equivale a un año en el tiempo de Saturno, en aproximadamente 29.4 años terrestres, lo que equivale a 10.756 días terrestres. Su eje está inclinado 26.73 grados con respecto a su órbita alrededor del Sol, que es similar a la inclinación de 23.5 grados de la Tierra. Estructura. Como Júpiter, Saturno está compuesto principalmente de hidrógeno y de helio. En el centro de Saturno hay un núcleo denso de metales como el hierro y el níquel, rodeado de material rocoso y otros compuestos solidificados por la intensa presión y el calor. Está envuelto por hidrógeno metálico líquido dentro de una capa de hidrógeno líquido, similar al núcleo de Júpiter, pero considerablemente más pequeño. Es difícil de imaginar, pero Saturno es el único planeta de nuestro sistema solar cuya densidad promedio es menor que el agua. El planeta gaseoso gigante podría flotar en una bañera si existiera algo tan colosal. Formación. Saturno tomó forma cuando el resto del sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años, cuando la gravedad atrajo los remolinos de gas y polvo para convertirse en este gigante gaseoso. Hace unos 4.000 millones de años, Saturno se instaló en su posición actual en el sistema solar exterior, donde es el sexto planeta desde el Sol. Como Júpiter, Saturno está compuesto principalmente, como habíamos dicho, de hidrógeno y helio,
los dos mismos componentes principales que forman el Sol. Superficie. Como gigante gaseoso, Saturno no tiene una verdadera superficie. El planeta se compone principalmente de gases líquidos arremolinados en las profundidades. Si bien una nave espacial no tendría dónde aterrizar en Saturno, tampoco podría volar ilesa. Las presiones y temperaturas extremas en el interior del planeta aplastan, derriten y vaporizan las naves espaciales que intentan volar hacia Saturno. Atmósfera. Saturno está cubierto de nubes que aparecen como tenues rayas, corrientes en chorro y tormentas. El planeta tiene muchos tonos diferentes de amarillo, marrón y gris. Los vientos en la atmósfera superior alcanzan unos 1600 pies por segundo en la región ecuatorial del planeta, lo que equivale a 500 metros por segundo. En contraste, los vientos con fuerza de huracán más fuertes en la Tierra alcanzan un máximo de aproximadamente 360 pies por segundo, equivalente a 110 metros por segundo. Y la presión, la misma que se siente cuando se sumerge profundamente bajo el agua, es tan poderosa que hace que el gas se convierta en líquido. El polo norte de Saturno tiene una característica atmosférica interesante, una corriente en chorro de 6 lados. Este patrón, en forma de hexágono, se notó por primera vez en las imágenes de la nave espacial Voyager 1 y desde entonces ha sido observado más de cerca por la nave espacial Cassini. Con una extensión de aproximadamente 20.000 millas de ancho, aproximadamente unos 30.000 kilómetros, el hexágono es una corriente en chorro ondulada de vientos de 200 millas por hora, aproximadamente unos 322 kilómetros por hora, con una enorme tormenta giratoria en el centro. No hay ninguna característica meteorológica como esta en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. Magnetosfera. El campo magnético de Saturno es más pequeño que el de Júpiter, pero sigue siendo 578 veces más poderoso que el de la Tierra. Saturno, los anillos y muchos de los satélites se encuentran totalmente dentro de la enorme magnetosfera de Saturno, la región del espacio en la que el comportamiento de las partículas cargadas eléctricamente está más influenciado por el campo magnético de Saturno que por el viento solar. Las auroras ocurren cuando las partículas cargadas entran en espiral en la atmósfera de un planeta a lo largo de las líneas del campo magnético. En la Tierra, estas partículas cargadas provienen del viento solar. Cassini mostró que al menos algunas de las auroras de Saturno, como son las de Júpiter en gran parte, no se ven afectadas por el viento solar. En cambio, estas auroras son causadas por una combinación de partículas expulsadas de las lunas de Saturno y la rápida velocidad de rotación del campo magnético del planeta. Pero estas auroras, no de origen solar, aún no se comprenden completamente. Anillos. Se cree que los anillos de Saturno son trozos de cometas, asteroides o lunas rotas que se rompieron antes de llegar al planeta, destrozadas por la poderosa gravedad de Saturno. Están hechos de miles de millones de trozos de hielo y roca, recubiertos
con otro material como el polvo. Las partículas del anillo varían en su mayoría desde pequeños granos de hielo del tamaño de una partícula de polvo hasta trozos tan grandes como una casa. Algunas partículas son tan grandes como montañas. Los anillos se verían en su mayoría blancos si los miraras desde la cima de las nubes de Saturno, y curiosamente, cada anillo orbita a una velocidad diferente alrededor del planeta. El sistema de anillos de Saturno se extiende hasta 175.000 millas del planeta, un equivalente a 282.000 kilómetros. Sin embargo, la altura vertical suele ser de unos 30 pies en los anillos principales, un equivalente a 10 metros. Nombrados alfabéticamente en el orden en que fueron descubiertos, los anillos están relativamente cerca entre sí, con la excepción de un espacio que mide 2.920 millas de ancho, un equivalente a 4.700 kilómetros, llamado División Cassini, que separa los anillos A y B. Los anillos principales son A, B y C. Los anillos D, E, F y G son más débiles y se han descubierto más recientemente. Comenzando en Saturno y moviéndose hacia afuera, está el anillo D, el anillo C, el anillo B, la división de Cassini, el anillo A, el anillo F, el anillo G y finalmente el anillo E. Muchos más lejos está el débil anillo de Phoebe en la órbita de la luna Phoebe de Saturno. Lunas. Saturno es el hogar de una gran variedad de mundos únicos e intrigantes. Desde la superficie cubierta de neblina de Titán hasta Phoebe plagada de cráteres, cada una de las lunas de Saturno cuenta otra parte de la historia que rodea el sistema de este planeta. Actualmente, Saturno tiene 53 lunas confirmadas, con 29 lunas provisionales adicionales en espera de confirmación. Potencial para la vida. El entorno de Saturno no es propicio para la vida tal como la conocemos. Las temperaturas, presiones y materiales que caracterizan a este planeta son probablemente demasiado extremas y volátiles para que los organismos puedan adaptarse. Si bien el planeta Saturno es un lugar poco probable para que los seres vivos se arraiguen, no ocurre lo mismo con algunas de sus muchas lunas. Los satélites como Enceladus y Titán, hogar de océanos internos, posiblemente podrían llegar a albergar vida. 10 cosas que debes saber sobre el planeta Saturno. Un planeta colosal. 9 tierras, una al lado de la otra, casi abarcarían el diámetro de Saturno. Eso no incluye los anillos del planeta. En luz tenue. Saturno es el sexto planeta desde nuestro Sol, una estrella, y orbita a una distancia de aproximadamente 886 millones de millas del Sol, unos aproximadamente 1.400 millones de kilómetros. Día corto, año largo. Saturno tarda unas 10.7 horas, aunque nadie lo sabe con precisión, en rotar sobre su eje una vez, es decir, un día de Saturno, y tarda 29 años terrestres en orbitar el Sol. Gas gigante. Saturno es un planeta gigante gaseoso y por lo tanto no tiene una superficie sólida como la de la Tierra, pero podría tener un núcleo sólido en algún lugar.
aire caliente. La atmósfera de Saturno está compuesta principalmente de hidrógeno y de helio. Mini sistema solar. Saturno tiene 53 lunas conocidas, con 29 lunas adicionales esperando la confirmación de su descubrimiento, es decir, un total de 82 lunas. Anillos gloriosos. Saturno tiene el sistema de anillos más espectacular, con 7 anillos y varios espacios y divisiones entre ellos. Destino raro. Pocas misiones han visitado Saturno. Pioneer 11 y Voyagers 1 y 2 pasaron volando, pero Cassini orbitó Saturno 294 veces entre 2004 y 2017. Behemoth sin vida. Saturno no puede sustentar la vida como la conocemos, pero algunas de las lunas de Saturno tienen condiciones que podrían sustentar la vida. Agrega una pizca de tierra. Aproximadamente 2 toneladas de la masa de Saturno provienen de la Tierra. La nave espacial Cassini se vaporizó intencionalmente en la atmósfera de Saturno en el año 2017. Si te ha gustado este video, por favor darle me gusta, suscríbete, activa la campana de notificaciones, compártelo con tus amigos si consideras que esta información les puede llegar a interesar y te esperamos en nuestro próximo video. Muchísimas gracias.